Grabación. Súper. Pues muy buenos días a todas y todos. En representación de la Junta Académica de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, les doy la más cordial de las bienvenidas a este coloquio de presentación de avances de proyectos del ciclo escolar 2024A y 2024B. Y bueno, pues esta mañana quisimos arrancar con una charla con la doctora María Isabel Enciso Ávila, quien forma parte de la planta docente ISA de QCA o de QGDL. Aquí ya me perdí un poco con estos cambios, una disculpa. Cuéntanos. Sí, todavía en la planta docente de SUGDL. Súper. Como todos saben, hemos vivido un periodo de transición recientemente y seguimos haciendo algunos ajustes, razón por la cual estamos iniciando hasta este momento. Pero bueno, la doctora Isabel Enciso nos ha acompañado desde hace muchos años en el programa, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con complejidad y con metodología para la gestión de proyectos. Ella es investigadora y bueno, pues es universitaria. Pues que sepáis cómo. Muy bien, les agradecemos de antemano que tengan apagado el micrófono. Y pues bueno, doctora Isabel, sin más preámbulo, nos encantaría escucharte y estamos muy atentos a ello, por favor. Gracias. Bueno, agradezco a la maestría, la invitación y pues con un gusto compartir con ustedes, platicar, conversar, sobre todo a lo largo de la charla. Me gustaría que si hubiese alguna duda o algún comentario, pues pudiesen interrumpir sin ningún problema y paramos en ese punto. Compartir la pantalla y bueno, comentarles que dividiré. Sí, perdón. Adelante, Ana. Sí, voy a compartir la pantalla y bueno, comentarles que vamos a dividir la charla, bueno, como en dos partes. Uno sería como dar esos antecedentes de por qué trabajamos con o qué es un proyecto de intervención, un poco la parte de dónde surge esta metodología o esta postura paradigma desde el cual estamos haciendo la investigación. Y luego hablaremos, creo que en esa parte en la que ustedes construyen y finalmente cómo hacen el informe o cómo deberían presentar un informe de reporte de este tipo de investigaciones. Al final daremos a hacer una dinámica en la que podamos recuperar cómo ustedes han ido procesando y si la charla ha ayudado a esclarecer cómo organizarían su producto final. ¿Sí? Bien, pues vamos compartiendo este apoyo visual. Bueno, como dijimos, vamos a hacer esa división. Creo que ahorita ya la están visualizando y espero que la visualicen completa sin problema, a menos de que estén viendo aquí. Pues entonces, un poco vamos a hablar de esos elementos, pero en particular lo que nos interesa en esta charla es que ustedes puedan identificar de dónde surge esta metodología de proyectos de intervención. ¿Está? Bien, pues iniciaremos comentando, les platicaré un poco al respecto de los paradigmas de investigación, es decir, en una forma particular o requiere ciertos requisitos la posición desde la cual iniciamos haciendo una investigación y este punto desde el cual estamos observando o estamos investigando implica una serie de condiciones no solo previas, sino también condiciones para el desarrollo de la propia investigación. ¿Sí? Martín, ¿querías comentar algo? Se levantó la mano.
Bien, luego hablaremos un poco de ese posicionamiento que tenemos como investigadores, un poco de esta parte que dijimos desde donde se aborda un método específico que es investigación-acción, y finalmente dentro de ese método, cuáles son esas fases, cada una de esas fases que vamos por ahí desarrollando. Bien, iniciamos entonces con los paradigmas. Cuando hacemos, aunque hagamos un proyecto de investigación, ese proyecto de un proyecto de intervención, ese proyecto de cualquier manera tiene ciertas precondiciones para ir construyendo. Y bueno, cuando ustedes describen qué es lo que quieren hacer o qué tema quieren abordar, obviamente ustedes se posicionan en un rol de investigadores. Y ese rol de investigadores implica que cuando yo estoy abordando, observando algo, normalmente describimos ciertas características. ¿Cuál es el modelo que por naturaleza tenemos como muy asumido a lo largo del tiempo para hacer investigación? Pues este modelo, el primero, el modelo positivista, que por lo regular nace de las ciencias naturales, porque así nace un poco la investigación desde las ciencias duras. Entonces, aquí en este paradigma, que es el que más conocemos y el que está ligado a lo que es el proceso de investigación científica o el método científico, que es por lo regular donde iniciamos haciendo investigación, ¿no? Una serie de pasos y una serie de condiciones a partir, obviamente, de este modelo hipotético deductivo en el que observamos y lanzamos algunas hipótesis a ir comprobando. Este modelo es el que por lo regular todos empezamos o exploramos. Si tenemos, a lo mejor hicimos una tesis en la licenciatura, pues muy probablemente este fue el modelo del cual partimos. ¿Y qué reglas tiene en particular? Bueno, una regla principal es la no intervención. Es el ver a esa realidad de manera objetiva o lo más objetivo posible. ¿Y eso qué implica? Que ustedes como investigadores están alejados o procurarán estar alejados de ese objeto que ustedes investigan, ¿sí? Tomarán distancia de ese objeto y a partir de esa distancia es que ustedes conservarán la objetividad. ¿Qué principio tiene principalmente? Bueno, que la realidad que vamos a observar, ese objeto de estudio que vamos a observar y que vamos a analizar, está obviamente fuera de nuestro contexto y alejado. Y también esa realidad es compartida. Asumimos que existe solo una realidad, es decir, que todos podemos opinar sobre eso que estamos viviendo, porque todos lo vemos desde el mismo punto de vista, aunque tengamos distintas opiniones, pero todos podemos observarlo de la misma manera. Ahí, por lo regular, lo que hacemos es cuantificar, ¿sí? Medir, determinar y generalizar, porque la intención es inferir lo que la totalidad de la población puede estar opinando al respecto o puede estar observando al respecto de ese fenómeno. Esa es una postura y por lo regular la trabajamos bajo el método científico y muy pausadamente. Es decir, lo que yo me planteo inicialmente es sumamente rígido y no lo puedo modificar, sino que lo tengo que comprobar. Por eso partimos de hipótesis a comprobar. Entonces, ese es un camino por el cual puedo hacer investigación. La segunda vía que nace un poco después, digamos en el mediados del siglo XX, es en contraposición de este sistema o de este método, este paradigma, esta manera de hacer investigación, que es decir, oye, es que no solo lo que se comprueba, no solo lo que se mide es investigación, y no hay una sola realidad, sino que hay múltiples realidades
desde las cuales puede ser analizado o debe ser analizado un objeto. Y a este le llamamos el paradigma interpretativo. Es decir, es un modelo más vinculado a lo cualitativo, más a la descripción, más a las interpretaciones de cada sujeto, porque cada sujeto, dependiendo lo que vive, puede tener distinta interpretación de esa realidad, justificando desde dónde lo está viendo. Entonces, este es otro paradigma y este paradigma es inverso o digamos un poco contrario completamente a lo que sería el positivista. Aquí la intención no es el generalizar, no es homogenizar, sino al contrario, lo que buscamos es la diferencia. ¿Cuántas opiniones diferentes existen en una realidad? ¿Cómo viven ese proceso? ¿Por qué lo determinan? ¿Sí? Pensemos en una recolección de una investigación de tipo cuantitativa o positivista, en la que lo que nos interesa, digamos, pudiese ser un cuestionario y la pregunta que vamos a hacer tiene que ver con qué opina al respecto del desempeño del anterior presidente, ¿no? ¿Qué calificación le daría? ¿Sí? Si lo hiciéramos desde una perspectiva de interpretativo, entonces la pregunta tendría que ver no solo cómo perciben en cantidad o qué calificación le pondrían, sino qué cualidades y qué beneficios obtuvo esa población dependiendo de su condición. ¿Sí? Probablemente los que están recibiendo una beca pudieran tener una opinión distinta a un empresario o a un profesor, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos que buscar la diversidad, las diferencias desde ese punto de vista. Dijimos, hay múltiples realidades y la otra, muy importante, ¿qué posición juega ese investigador en ese paradigma? Ahí el investigador puede interactuar con la realidad, incluso puede convertirse en en parte de lo que estamos estudiando. Ahí sí hay una interacción, a diferencia del paradigma positivista, en lo que buscamos un alejamiento de eso que estamos observando. Acá, en estas múltiples realidades, el investigador sí puede interactuar, mas no puede intervenir, ¿sí? Bien, en el tercer paradigma, este paradigma que ustedes van a identificar muy claramente en cuál de los tres están. Este tercer paradigma nace también en contraposición, digamos, complementariamente a las otras dos paradigmas, ¿sí? Mientras que en el paradigma positivista dijimos, no va el investigador a interactuar ni va a intervenir. En el interpretativo puede interactuar, pero no va a intervenir. Los que dieron origen a este modelo sociocrítico tienen como postulados el decir, no es posible que podamos identificar, medir y cualificar una realidad y la investigación queda aquí, pero no damos una solución, no intervenimos. Entonces, una investigación no es válida, un resultado de investigación no es tan válido si no podemos hacer una resolución a eso que estamos identificando en la investigación. Entonces, nace con ese postulado y entonces obviamente cambian las reglas desde las cuales un investigador puede realizar la investigación. Entonces, ¿aquí de qué se vale este modelo sociocrítico? Pues obviamente de esa posibilidad de transformar la realidad que estoy estudiando. Y el investigador puede interactuar y puede intervenir en esa realidad. ¿Sí? Son ahí uno de los requisitos indispensables para poder realizar investigación desde este paradigma. Explica, pues obviamente, retoma algunos de los postulados, tanto metodológicos como técnicos, que utilizan ambos paradigmas, tanto el positivista como el interpretativo, utilizando recursos de manera mixta.
cuáles los que necesite para poder interpretar y identificar esa realidad. Pero aquí el punto clave es que nos permite desde este paradigma sus propias reglas y postulados transformar esa realidad. Entonces, aquí pueden irse dando cuenta ustedes como investigadores de su propio proyecto, dónde están parados, desde qué paradigma y qué reglas pueden realizar o no. Ese es el origen que tiene esta investigación o estos proyectos de intervención, ¿sí? Vamos a verificar dentro de este paradigma sociocrítico qué tipo de métodos nos permite trabajar, ¿sí? ¿Qué metodología implicaría? Porque obviamente cada uno, el positivista e interpretativo, tienen sus propias herramientas para trabajar, sus propios diseños, que digamos son más en el interpretativo, pero nosotros en el sociocrítico podemos combinar, ¿sí? Bien, mientras que en el positivista lo que normalmente utilizamos como herramientas de recolección, obviamente son instrumentos que nos permiten medir. Por lo regular, nada más utilizamos 3 tipos de diseño. Obviamente, como nace desde el método científico, pues necesariamente su estructura de diseño tiene que ver con experimentos, ¿sí? Por eso le llamamos que hay 3 diseños: los observacionales, los que únicamente lo que hacemos es registrar de manera muy descriptiva como qué está sucediendo con ciertas variables. En el cuasi experimental armamos relaciones entre 2 variables y finalmente en el experimental controlamos completamente las variables, ¿sí? También podemos utilizar este tipo de diseños en nuestro proyecto de intervención. En el interpretativo es un poco más rico y variado en términos de recursos. Acá únicamente podemos utilizar lo que serían test, exámenes y de alguna manera lo que llamamos encuesta, ¿sí? Esas serían como las técnicas que normalmente utilizamos en el positivista, ¿no? En el interpretativo tenemos una gran variedad de recursos. Ahí podemos utilizar, obviamente, la observación, pero no una observación rígida como la hacemos en el positivista. Por lo regular es una observación más descriptiva, más cualitativa, más de rasgos. Podemos utilizar entrevistas, que es lo más recurrido. Podemos utilizar entrevistas de muchos tipos, ¿no? Entrevistas focalizadas, entrevistas temáticas, entrevistas en profundidad, entrevistas de tipo narrativas, más biográficas o de relatos, dependiendo lo que se requiera trabajar ahí, ¿sí? También lo que por lo regular utilizamos es que ahí, al haber tanta información, requerimos sintetizarla de manera más concreta y ahí podemos recurrir, a diferencia de lo que podría ser el positivista, que hablamos de variables, aquí hablamos de categorías y dimensiones, ¿sí? Bien, en el sociocrítico, ¿qué utilizamos? Pues ahí podemos jugar con todos. Y enseguida les voy a decir por qué podemos jugar con más de con una variedad de recursos. Bueno, un poco el antecedente, ya les comenté al respecto desde dónde estamos trabajando, cómo nace y el método único que tiene para recolectar información es a través del método de investigación-acción. Este método de investigación-acción, obviamente dijimos, nacía desde mediados del siglo XX, desde la década de los 40, pero ha tenido evolución. Básicamente se ha conservado la estructura y únicamente se han incorporado otros rasgos, ¿no? Por ejemplo, normalmente se consideran cuatro fases de investigación
a veces se acortan, se suplen, se suprimen, pero también ha sido el investigador dentro de la organización o dentro del lugar que quiere observar. Bien puede ser una organización, bien puede ser un sector o bien puede ser una población completa, ¿sí? Eso es lo que ha cambiado. Si ha sido uno, por lo regular no se considera un investigador en solitario, por lo regular tiene que haber más colaboradores y ustedes van a ver más adelante de qué manera se vincula con el proyecto que ustedes están realizando. Pudiese ser que ustedes coordinen, pero cuando tengan que intervenir, no podrá ser un solo actor, ni ustedes solamente. Habrá que tener colaboración con otros porque habla de un proceso y de una transformación en los procesos. Es que ustedes tienen muy claras cuando realizan un proyecto de intervención. Quizás el orden en el que aparecen cuando hacemos el reporte, por eso quiero que quede muy claro diferenciar el proyecto paso a paso, que podemos ir y venir en ciertos ajustes, y otro es cómo organizamos el informe. Ese informe o reporte final de ese proyecto que estamos elaborando de intervención o de investigación, que por lo regular ustedes al intervenir una realidad, pues necesariamente termina siendo de intervención ejecutada o de intervención propuesta, ¿sí? Por lo regular, cuando iniciamos una investigación, pues obviamente tenemos que partir de dos fuentes de información sumamente importantes. Una es la realidad que quiero intervenir, es decir, ese contexto que quiero intervenir, que si yo estoy dentro, porque podemos tener dos roles en este investigación-acción. Podemos ser externos a ese proyecto o a ese contexto y participar como experto, pero no solo, siempre en colaboración con los miembros de ese lugar. O podemos ser parte de ese sitio donde queremos intervenir, de ese espacio donde queremos intervenir, y obviamente tenemos cuando menos esa percepción o esa, digamos, vista de lo que está ocurriendo como muy palpable porque la vivimos. Entonces, como parte de ese contexto, ustedes ya tienen ciertas percepciones, cuando menos por esa convivencia diaria. Eso lo tenemos que ir agregando a lo que le llamamos nosotros ese conocimiento empírico, ¿sí? Ese conocimiento empírico es esencial y si no lo tenemos por ser externos, entonces tendríamos que empezar a tener un acercamiento o charlas iniciales con los que conviven o llevan a cabo los procesos en esa organización o en ese contexto, población a la que queremos trabajar. Entonces, esas cuestiones es una de las primeras fuentes. Si no la conozco, la tengo que recuperar y la tengo que describir. Si no la conozco, ahí entra ese primer nivel o combinación en el que hacemos necesariamente una realidad que tengo que relatar o que tengo que redactar. Ahí necesitamos también de datos. Datos que quizás yo conozco porque percibo, pero datos que a lo mejor no conozco y tendría que recolectar. Entonces, una primera vista que tendríamos que tener es de ese contexto. ¿Quiénes son, cómo se organizan, cómo trabajan, etcétera? Esa primera percepción es contextual y es una primera indagación que yo hago o describo. Luego tenemos que empezar a identificar, empezar a leer, porque eso normalmente han realizado a lo largo de los proyectos, empiezan a leer al respecto del tema. Bueno, yo percibo en esta realidad que hay un problema, a lo mejor que falla un proceso en específico o que me está dando focos rojos de ciertos indicadores que no se cubren, ¿no? Sobre todo en procesos de formación.
Quizás la capacitación en esta institución no está siendo la adecuada. Quizás está faltando cierto mejoramiento, actualización. Bueno, eso es lo que percibimos en ese contexto, pero habrá que empezar a buscar, ahora sí, con la parte teórica, qué cosas de esa, a cómo le llaman técnicamente en la parte más de la literatura, cómo le llaman a ese fenómeno que estoy viendo. Tiene un nombre técnico, tiene una perspectiva desde la cual se ha analizado, etcétera. Entonces ustedes van construyendo eso que están percibiendo en la realidad, eso que están viendo, porque aquí la construcción del objeto de investigación, la construcción del problema, no es, sí es algo que ocurre en la realidad, sí es algo que yo percibo, pero que yo también tengo que tamizar con lo que encuentro en la literatura. ¿Cómo le llaman a eso que yo estoy viendo ahí técnicamente? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo, qué tipos hay? ¿Y cómo podrían otros irlo resolviendo? Eso es lo que ustedes inician haciendo o tendrían que iniciar haciendo, partiendo obviamente primero de esa realidad o de ese saber empírico que tenemos en el contexto y irlo tamizando con lo que la literatura o que otros han estado indagando al respecto. Con esas dos badajes que vamos hilando, es que van ustedes ir construyendo lo que podrían percibir como problema. Pero nosotros no vamos a saber en qué grado, cuáles son las causas de ese problema, hasta que no iniciemos con el primer punto que tenemos aquí en el método, ¿sí? Que es el diagnóstico. Yo no puedo iniciar una transformación sin determinar qué lo causa. ¿Cuál es, por lo regular, qué nos ocurre? Que queremos partir en el diagnóstico, a veces lo que queremos hacer es considerar que el diagnóstico tenemos que dar la solución. Intentamos buscar soluciones o adelantamos soluciones sin haber determinado cuál es la gravedad o las causas de lo que yo estoy percibiendo. Puede ser que yo perciba que hay un problema de capacitación, a lo mejor de los instructores en un curso, ¿no? Esa es la falla. No están suficientemente preparados. Eso es lo que percibo en contexto, ¿sí? Eso es lo que yo percibo. Pero tengo que confirmar que efectivamente esa es realmente el problema a intervenir. ¿Cómo lo puedo saber? Tengo que realizar un diagnóstico, tengo que verificar. ¿Cómo hago ese diagnóstico? No lo hago como las preguntas que se me ocurre. Tengo que ir, por eso hicieron ustedes esa búsqueda de literatura. ¿Qué me dicen que tengo que saber al respecto de qué es una buena capacitación, qué es un buen instructor, qué cualidades debe tener, qué debo preguntar para identificar si cumple o no cumple, cómo elaboro si hay instrumentos ya realizados, que algunos tengan validados o tengo que construirlo? Entonces, con esa ayuda de lo empírico y de lo teórico es que inicio un diagnóstico. Ese diagnóstico tiene que tener un objetivo, necesariamente tendrá que haber un propósito para realizarlo y tendrá que, ahí es donde empezamos a tener en ese diagnóstico los principales elementos, empezamos a tener, a combinar elementos metodológicos de cualquier tipo, cuantitativos o cualitativos, según lo requiramos, ¿sí? Bien, pues entonces describo, antes de entrar a cada uno de los puntos, describo las 4 fases identificadas que en ocasiones hacemos a la par y por eso no las visualizamos cuando las tenemos que reportar en el informe. Entonces dijimos, la fase de diagnóstico, esta fase de diagnóstico es para determinar, hasta que no hago yo el diagnóstico, no sé cuál es mi problema. Por lo tanto, no puedo determinar, puedo inferir en el contexto, puedo decir los puntos problemáticos que yo identifico,
pero no puedo tener con claridad cuáles son las causas que están produciendo ese punto problemático. Segundo apartado, una vez que yo ya tengo claramente cuáles son las causas y esas causas organizadas jerárquicamente, es decir, diciendo cuál es la causa que debería intervenir primero o si hay más de una causa que puedan resolverse con una sola acción, eso lo hacemos en el diagnóstico. En el diagnóstico es donde identificamos cuáles son ese listado de puntos problemáticos y lo organizamos, lo identificamos juntando los puntos problemáticos que puedan resolverse con una acción. Cuando identificamos esa lista de puntos problemáticos, es que ya podemos tener de manera clara una probable estrategia de solución. Es probable que necesitemos hacer más o tengamos identificada más de una estrategia. Para esos puntos organizados a los que yo puedo ir identificando una posible solución, es donde inicia, una vez que ahí concluye el diagnóstico diciendo cómo organizarlos. La planificación inicia cuando yo ya tengo claro esas probables soluciones. Cuando las tengo claras, necesito regresar nuevamente a hacer una búsqueda para identificar estas problemáticas, otros cómo lo han resuelto. Y vuelvo a la literatura, ¿sí? Y ahí identifico en esa literatura si otros utilizaron qué estrategias y cómo, qué técnicas, qué resultados. Si se fijan, vamos a tener tanto en el diagnóstico como en la planificación técnicas o recursos. En el diagnóstico de recolección de información y en la planificación recursos que voy a requerir, pero para resolver, para intervenir, ¿sí? Para accionar. Esta solución tiene que ser algo muy práctico, ¿sí? Tiene que ser acciones concretas. Si yo necesito que se resuelva desde una perspectiva educativa, entonces doy respuesta desde esa perspectiva educativa. Si yo necesito que la solución se dé desde una parte más administrativa, mejorando procesos y dictando procesos, entonces utilizaré recursos desde esa perspectiva. Los que necesite, pero tienen que ser muy prácticos. A ese conjunto, dijimos, de posibles soluciones que yo ya tamicé, que yo ya validé y que yo ya respaldé con la parte teórica, entonces empiezo a hacer mi plan de acción, mi planificación de solución. Si yo encontré que había que hacer 3 caminos distintos, tengo que capacitar, tengo que mejorar los procesos y tengo que mejorar a lo mejor la plataforma de acuerdo con lo que encontré en mi diagnóstico. Y en mis puntos problemáticos se resuelven con esas posibles 3 estrategias. Ok, si tengo 3 posibles estrategias, implica 3 objetivos en mi plan de acción. ¿Sí? El objetivo es lo que quiero mejorar. ¿Qué es lo que quiero lograr? Si tengo capacitación, si tengo determinación de procesos y plataforma, implica entonces acciones diferenciadas. 3 objetivos. A esos 3 objetivos yo le tengo que montar metas, porque los objetivos tienen que ser medibles. Y si se dan cuenta, cuando yo le establezco metas a un objetivo, estoy hablando si se fijan, del apartado de evaluación. Yo estoy adelantando en la planificación posibilidades del modelo de evaluación. ¿Sí? ¿Cómo voy a evaluar lo que yo voy a ejecutar? Se adelantan un poco cuando, desde que yo establezco en qué medida se va a lograr ese objetivo. ¿Sí? Dentro de esos objetivos, una vez que yo ya planteé los objetivos, tengo que establecer acciones. En esas acciones, es decir, el qué voy a hacer, ahora sí, tareas concretas que me va a implicar. Y en esas tareas, si se fijan, son las actividades. Esas actividades van a requerir ciertas técnicas o recursos para ejecutarse. ¿Quién las va a ejecutar? ¿Con qué materiales? ¿En qué tiempo? ¿Sí? Tenemos que ir planificando.
Si los tres objetivos se van a llevar a la par con áreas o responsables distintos, eso tiene que ir también pensado cuando hacemos el cronograma de nuestras actividades. Y eso quizás algunos ya lo están viviendo, ¿sí? Ahí solo planificamos, decimos qué vamos a hacer. Si requerimos ciertas herramientas, habrá que también decirla. Si vamos a utilizar, tenemos que adelantarnos a decir, voy a utilizar para el proceso, utilizar el diagrama de flujo de tal, ¿no? Para esquematizar y mostrar claramente cómo voy a llevar a cabo cada uno de los pasos. Si necesito aplicar, no sé, un programa específico, a lo mejor necesito un formato de planeación didáctica. ¿Bajo qué perspectiva? Entonces, ahí es donde vamos a ir diciendo, cuando hablamos de metodología o cuando hablamos de elementos, en la planificación nos estamos refiriendo a eso que vamos a ir ejecutando, ¿sí? Ahí solo dejamos el plan, solo dejamos lo que va a ocurrir, midiendo tiempos y estableciendo técnicas y recursos que voy a utilizar. Distinto el momento cuando yo ejecuto. ¿Sí? Entonces sí tenemos que respetar y cada una de esas fases, aunque si se dan cuenta, estamos haciendo procesos al mismo tiempo en común, ¿sí? Estamos planificando, pero también estamos estableciendo en la aplicación, estamos adelantando en la aplicación recursos o materiales o quizás recursos que vamos a utilizar, formatos, validaciones, etcétera. La planificación es lo que más tiempo pudiese llevarnos, al igual que el diagnóstico. Y la aplicación, pues va a depender de qué tan amplio sea mi planificación, el tiempo que voy a requerir para realizarla. Ustedes tienen que ir midiendo esos tiempos o esas 4 fases a lo largo de su formación en la maestría. Es decir, cada ciclo, cada semestre tendría que tener un grado de avance sobre ese proyecto que van a ejecutar. Luego, bueno, aplicamos y para eso dijimos, llevamos un tiempo. Ya en la planificación dijimos qué instrumentos vamos a llevar de control que nos van a servir para realizar al término una evaluación, ¿sí? Una evaluación de esa intervención. Entonces, cuando aplicamos, al mismo tiempo también estamos recolectando información para la evaluación. No es que dejemos hasta después de que concluyamos la evaluación final del proyecto. Lo estamos planificando, lo estamos ejecutando y al mismo tiempo, al final vamos a generar un reporte de evaluación. Pero eso no quiere decir que si al final, cuando concluí, entonces saco un formato y solicito a los participantes que me digan qué opinan de lo que yo ejecuté. Tenemos el mecanismo de control. ¿Y cuál es un mecanismo de control? El saber si voy acorde a mi cronograma planteado o no en la aplicación. Porque también puede ser que lo planificado y lo que yo vaya a ejecutar quizás no coincidan o quizás ocurra algo en la aplicación que yo tendría que intervenir y generar en ese momento que algo falló un plan B que quizás no está planificado, pero que tenemos que llevar al mismo tiempo. No sé si de manera ahorita en este corte hay alguna pregunta o algún comentario de ustedes. Si no, pasamos a la siguiente apartado. ¿No? Parece que todo o va muy claro o muy nebuloso, pero vamos a seguir avanzando. Pensemos, ya dijimos que en la planificación, en el diagnóstico, etcétera, puede ser que a lo mejor el proyecto va a estar en el diagnóstico. Si el diagnóstico no me está reflejando ciertos puntos problemáticos o quedé muy corta en los puntos problemáticos, la intervención va a ser un fracaso.
¿sí? Porque no estamos dando con el problema clave que está, esa causa realmente que está ocurriendo. Mucho cuidado también con, en el diagnóstico ya, previo al diagnóstico, ustedes empezar a visualizar soluciones en vez de diagnosticar. Bien, una cosa es cómo recolectamos y cómo vamos avanzando en el proceso de nuestro proyecto o nuestra propuesta para la intervención, y otra es cómo elaboramos el informe final, ¿sí? Una vez que nosotros ya pasamos por estos 4 fases, tenemos que empezar a ordenar, ¿sí? Si se dieron cuenta, ustedes utilizaron o fue necesario ir a validar en teoría ciertos procesos, validar el diagnóstico y validar la intervención, diciendo otros lo han resuelto así, y a lo mejor yo puedo combinar 2 soluciones. Hemos ido 2 veces a la parte teórica, pero esa parte teórica no se pone en 2 momentos, tiene que quedar integrada en un solo apartado, ¿sí? Pero tiene que quedar claro lo que a veces no necesariamente lo que diagnosticamos, que es por lo regular, no lo que estamos diagnosticando, es decir, no la palabra clave con la que diagnosticamos, es la palabra, sigue siendo la palabra con la que resolvemos el problema o planificamos, ¿sí? Si yo estoy resolviendo, a lo mejor que estoy diagnosticando una plataforma, la solución no necesariamente implicaría el que yo identifique los elementos que vete en una plataforma. Quizás la solución tenga que ver con aspectos muy concretos como el diseño. Y entonces yo tendría que pensar en el diseño y a lo mejor hasta la elección de los espacios que voy a utilizar en una plataforma, ¿sí? Entonces requerimos en ambos momentos recursos teóricos distintos. Bien, vamos pensando que así como dijimos que había 4 fases importantes en el método, ¿cómo las tendríamos que reportar? Bien, estamos hablando de que aquí ustedes tienen que pensar en 4 grandes apartados con una serie de elementos cada uno de esos apartados. Estamos hablando de que tendríamos que tener un apartado introductorio, un apartado de fundamentación, un apartado de identificación del problema y un apartado donde hablamos de la propuesta de mejora, en la que pudiese dividirse tanto en esta propuesta dividida en 3, es decir, lo que planificamos, lo que ejecutamos y finalmente el resultado de evaluación, ¿sí? Bien, entonces estos 4 grandes apartados que debería tener el documento, que pudiesen ser más, porque también a ustedes les han pedido una estructura un poco diferente, pero que van a notar que lo que les están pidiendo o lo que están ustedes incorporando en un informe, más o menos cumple con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente ponemos? Obviamente, en sus formalidades de su proyecto, la parte, digamos, protocolar o inicial, en la que obviamente tienen una portada, ¿sí? Hay una portada, probablemente habrá agradecimientos, a lo mejor habrá una dedicatoria y quizás, bueno, obviamente el contenido de este reporte y también, pues obviamente, a lo mejor si usaron tablas, gráficos, insertos, figuras, etcétera, ese otro índice, ¿no? Esa parte protocolar, pues no se cuenta dentro de nuestro contenido, es decir, de nuestro índice. Pues obviamente hablamos de esa portada, hablamos de obviamente un índice, hablamos que hay anexos y hablamos que necesariamente tendrá que haber una... ¿Sí? ¿Alguien quería comentar?
Y las referencias, bueno, no se animaron, las referencias obviamente que acompañan a ese proyecto, ¿sí? ¿Qué tenemos que decir? Bueno, normalmente esta parte de contexto, esta parte de qué estamos presentando, qué se presenta en este documento, y ahí describimos obviamente qué pretendíamos hacer, de qué trata este proyecto, dónde se lleva a cabo, qué características tiene, es decir, lo que hicieron ustedes de contexto tiene que ir necesariamente en la introducción. Habrá quienes decidan que la introducción quede más corta, ¿sí? Que quede solamente descrita de manera general lo que se presenta, y habrá un capítulo específico que hable del contexto, ¿no? Puede serlo. Si no, aquí cuando menos en esta parte introductoria tendría que estarlo. Tendría que decirnos de manera general que se presenta, cómo está organizado este documento, por qué se organizó de esa manera y qué contenido tiene, ¿sí? En particular, que quede clara la secuencia de lo que estamos reportando. Eso es lo que tendríamos que tener en esta introducción. La problemática, sobre todo esta parte, tendrá que decir cómo es el contexto y la problemática. Si deciden hacer un apartado o un capítulo completo de contexto, entonces aquí irá muy breve, ¿no? Quedaría muy breve lo que vamos a describir en este apartado. Pocas veces sería como, a menos de que fuese necesario, pondríamos citas, ¿sí? Porque eso también ocurre muy común. A menos de que sea necesario, pondríamos citas, porque la introducción es algo que nosotros hacemos, es completamente nuestro, porque estamos diciendo que presentamos un documento nuevo, ¿sí? Pero a menos de que sea muy necesario, agregaríamos ahí algunas citas. La fundamentación teórica, dijimos que algunos le llaman fundamentación teórica o algunos le llaman sustentación del proyecto. No, ahí sí les recomiendo que no utilicen, así como dijimos que había reglas para los paradigmas, aquí sí recomiendo que no se utilice marco teórico, ¿sí? Porque no estamos utilizando lentes para describir o explicar un fenómeno. Estamos describiendo ¿qué fue lo que utilizamos fundamentado? Es decir, ¿qué fue lo que nos sirvió para describir el problema que estamos teniendo? O para fundamentar o para validar que mis acciones que hice en el diagnóstico y que utilicé en la intervención tienen un respaldo teórico, ¿sí? Pero no es un marco que nos permita luego explicar una realidad con esos lentes, porque estamos en este paradigma en contra justamente de esos cajones, ¿sí? Lo que queremos es explicar, describir qué ocurre en esa realidad y cómo podemos solucionar ese problema. Aquí, por lo regular, ¿qué metemos? Lo que usamos. Si definimos, obviamente tenemos que darle un nombre científico a lo que estamos interviniendo, al problema. Entonces, la definición o definiciones importantes, uno, cómo diagnosticamos y otro, cómo resolvimos, tiene que estar presente. Dos, tiene que estar dicho si utilizamos ciertos recursos para visiones teóricas, para basar nuestra respuesta en el plan de acción. Si yo estoy diciendo que voy a utilizar ciertos métodos, ciertas técnicas, bueno, ¿qué respalda esas técnicas? Es apartado de una perspectiva muy general. Y obviamente los datos, si yo estoy, el tercer punto serían los casos en los que yo me estoy apoyando. Y esos casos obviamente resolvieron con algunas herramientas, obviamente teóricas. Entonces yo voy a replicar la estrategia que utilizó tal universidad o
tal investigador para resolver esta problemática. Entonces, ahí tenemos que sí tenemos que hacer un cierre en ese apartado, diciendo finalmente que usamos, que podemos poner muchos casos, pero quizás esos casos no nos ayuden, ¿no? Eso hicieron allá para resolverlo, esto hicieron en tal lugar para resolverlo, pero a mí me sirvió únicamente esto y es lo que voy a utilizar en tal y en tal, porque ya estamos dando un informe, entonces ya sabemos qué usamos y qué no. Puede ser que hubiésemos recolectado muchísimo más información a lo largo del proceso, pero que no la usamos. Entonces no tiene sentido ponerla sin decir por qué razón no la usamos. O simplemente si no aportó nada, es mejor no agregar, ¿sí? No quiere decir que la estructura de su fundamentación tenga que ser muy, muy amplia, puede ser muy, muy concreta siempre y cuando responda a las necesidades que requirió, tanto en el diagnóstico como en la intervención o en la propuesta de mejora o en la planificación. Es lo que vamos a dejar solamente en la fundamentación o sustentación teórica, ¿sí? Bueno, en el diagnóstico, ¿qué elementos? ¿Por qué la ponemos? ¿Por qué aparece el diagnóstico muy lejos? ¿Por qué aparece en el tercer apartado nuestro diagnóstico? Bueno, porque como dijimos, no es que como informamos, implica incluso la redacción. Cuando ustedes están construyendo, pueden dejarla incluso a veces en futuro porque no se ha ejecutado. Cuando ya la ejecutamos en el diagnóstico, nuestro informe es de pasado, no de presente, ¿sí? Aunque puede quedar también redactada en presente, como una acción ejecutada, ¿sí? Aunque quede redactada en presente. Pero de preferencia que quede como es un informe que se hizo. ¿Qué por lo regular olvidamos poner cuando armamos nuestro apartado de diagnóstico? Bueno, siempre yo les dije, cuando hacemos el diagnóstico, tú quieres saber algo, ¿no? Queremos saber las causas y a veces se nos olvida y queda en el objetivo o una de dos, o el objetivo que planeamos cuando dijimos que queríamos hacer en el proyecto, o decimos un objetivo que tiene que ver con resolver cuando todavía no es el momento de resolver, ¿sí? Entonces, procurar que ese propósito, objetivo, si no le quieren plasmar el término de objetivo para no confundirse con los objetivos de la planificación o de la estrategia, entonces déjenlo como propósito o enúncienlo en su intención inicial de la redacción, ¿sí? Se nos olvida de repente, cuando ya reportamos el diagnóstico, creemos que son los puros resultados y omitimos la parte metodológica y el recorrido en tiempos que hicimos. Ustedes cuando levantan su diagnóstico o cuando recolectan la información, tienen un periodo de tiempo, primero planifican, ocurre un poco similar, planifican su salida, elaboran los instrumentos y luego ejecutan esos instrumentos. Lo que van a reportar ustedes son las fechas de recolección de sus instrumentos y eso a veces no aparece, ¿no? Lo asumen como que no hubo un periodo de recolección y eso es importante ponerlo. Si hicimos una muestra, entonces tenemos que dejar claramente dicho cuál fue nuestro universo. Puede ser que en el diagnóstico, por lo regular, cuando son diagnósticos de intervención o cuando son realmente hacemos el propósito de intervenir, no es una sola población, ¿sí? Que también tengan ese detalle. A veces confunden la muestra con los informantes claves. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado si hablar de nuestro universo o nuestra población de la cual estamos hablando, pero a veces no hacemos realmente una muestra de tipo estadística. Hacemos una muestra a veces más cualitativa, tratando de recolectar, oyendo con los informantes claves,
Y entonces no hacemos una recolección, aunque hagamos un cuestionario cerrado, por lo regular no hacemos una recolección de tipo cuantitativa. A veces hacemos una recolección más yendo con informantes claves, ¿no? Yendo quizás con el responsable de esta área, con el responsable de esta otra área, con a lo mejor los estudiantes. También puede ser que ahí sí hagamos una muestra, pero hacemos más de una población. Ustedes recolectan por lo regular en este tipo de proyectos de intervención, por lo regular recolectamos a más de una población y algunas sí pueden ser una muestra y algunas son informantes claves. Entonces eso sí lo tenemos que describir. ¿Por qué elegimos a ese sujeto y no a otro? ¿No? Entonces no es que hice una muestra, hice una selección de informantes claves, ¿sí? Entonces esa parte tiene que estar. Las técnicas e instrumentos que también por lo regular son variadas, porque ustedes también recolectan información de dato. Por ejemplo, si por lo regular hay un reporte del uso de la plataforma, ese reporte no necesitan un instrumento para recolectarlo. Ustedes fueron a la fuente de un reporte. Entonces, esos son insumos documentales que ustedes luego procesan. O, por ejemplo, cuando describen, hacen un relato de cómo ha ido transformándose a lo mejor el sistema con el que están impartiendo un programa, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia en la que han ido mejorando plataformas? Y quizás a lo mejor en los cambios de plataforma pueden encontrar recursos que requieren. Entonces, puede haber informes, puede haber reportes, puede haber a lo mejor incluso, a veces también ponen ustedes como herramienta un análisis FODA o DOFA, ¿no? Y nunca dicen de dónde obtuvieron la información para armarlo. Entonces, ese también es una deficiencia que en ocasiones utilizan. El diagnóstico o el análisis FODA lo utilizamos para sintetizar información y no, en ocasiones piensan que ese es su diagnóstico. Y se queda corto también, porque a veces recolectan la información, llenan la matriz y ese es mi análisis FODA. Y no hacen las inferencias, que es el resultado final del diagnóstico. Las inferencias que implica hacer los cruces entre los 4 componentes de la matriz, ¿qué me implica? Para yo obtener los puntos problemáticos. No basta con enunciarlo. Y ese también es un error muy común que utilizamos. Acuérdense que tenemos que decir de dónde sale esa información para yo llenar mi análisis FODA. No es de una lluvia de ideas propia, ¿no? Yo creo que ocurre esto y lo pongo. No, hay fuentes en las que ustedes están llegando para armar ese análisis FODA y eso también hay que ponerlo. Probablemente no use una muestra, no use población que me informara. Fui a documentos o a datos y luego utilicé una matriz FODA para sintetizar esa información que yo recolecté. No es que el FODA por sí mismo en la pura matriz sea su diagnóstico. Creo que ese es un punto importante que tienen que considerar. Entonces, ese es un instrumento, pero la fuente de información nos hace falta. Otro de los puntos, una vez que dijimos en qué tiempo recolectamos, lo tenemos que decir en el informe. Cuando estemos relatando, tenemos que relatar el procedimiento de relato, de cómo recolectamos, cómo entrevistamos, cómo fuimos con las personas, hasta cómo negociamos, cuál fue la manera en la que invitaste a la persona a participar o a dar información. Entonces, todos esos procesos que siguieron tienen que estar informados en el diagnóstico en su parte metodológica, obviamente ejecutados, ¿sí? Luego viene otra fase una vez que ya recolectaron, que es la fase del análisis e interpretación de esos resultados. Es muy común que cuando utilizan más de un recurso, ¿sí? Hicimos un focus group, hice una entrevista con el responsable de tal área
y aparte apliqué un cuestionario a los profesores y otro a los estudiantes. Bueno, si tengo más de una fuente de información, cada una se procesa por separado y luego tenemos que hacer una interpretación cruzada. Es decir, si yo hice una encuesta a profesores y una encuesta a lo mejor a estudiantes, ¿cómo la voy a cruzar? ¿Cómo voy a interpretar ese resultado? Obviamente cruzado. Si yo tengo más de una fuente de recolección de información, implica un procesamiento individual y luego implica una interpretación cruzada, lo que le llamamos triangulación de fuentes de información, ¿sí? Para poder dar un resultado. Una vez que yo ya hice, no basta, porque a veces eso ocurre, ponen el análisis separado y peor, pregunta por pregunta de lo que hicieron en el cuestionario, ¿sí? Ustedes hicieron todas esa batería de preguntas porque quieren llegar a un resultado combinado de esas preguntas. ¿Qué es lo que queremos inferir de esas? Y para cada una de esas tengo también que decir, no solo la técnica en la que recolecté, sino también tengo que describir la técnica en la que proceso y cómo sintetizo ese resultado. ¿Qué es lo que al final yo quería dar con esos resultados? Y ese resultado individual, ¿cómo lo combino con las otras fuentes que recolecté? Una vez que tengo esa combinación o ese cruce de informaciones, es que puedo, ahora sí, enlistar. Recuerdan que lo más importante era identificar causas, qué lo causa y con qué gravedad está ocurriendo esa causa. Entonces, mi resultado final del diagnóstico tiene que ser un listado de puntos problemáticos o causas problemáticas que yo voy a jerarquizar luego en prioridad de resolución. Puede ser que mi propuesta de solución no abarque todo el listado que me dio. Vamos pianito. Pues yo encontré 20 problemas, de esos 20 problemas no puedo unir. Parece que los 20 son independientes. No se resuelve uno vinculado a otro que pueda hacerlo con una sola estrategia. Y no me va a alcanzar la vida para hacerlo, pero lo tengo presente, que puede disminuir o impactar en otras. Si yo me tengo que quedar de ese listado de 20 con 3 para mi primera propuesta de intervención, entonces con eso me quedo, pero se justifica en el diagnóstico. Se dice en el diagnóstico con qué puedo trabajar o no, porque también tienen que validar la viabilidad y la posibilidad. Si me dicen, habrá que aumentar el salario para retener a los profesores y no haya tanta rotación. Bueno, tengo yo como profesor o como investigador la posibilidad de transformar esa realidad. ¿Puede ser posible? ¿Tenemos una bolsa ahí de dinero para poderla implementar o poderla utilizar? No. Entonces yo también tengo que, en ese resultados de diagnóstico, decidir qué puntos problemáticos puedo resolver y puedo establecer mi plan de intervención o de mejora, o no puedo intervenir y los dejamos enunciados, identificados, pero no para darle solución, ¿sí? En el diagnóstico hay que tener mucho cuidado en no adelantar posibles soluciones, pero sí identificarlas, ¿sí? Sí identificar qué probables estrategias o qué puntos problemáticos pueden resolverse de manera conjunta. Y ese listado, por lo regular, no cierran con ese listado en un diagnóstico, ¿sí? Por lo regular es también una ausencia. Pero yo decía, la parte más sensible o más importante de todo su proyecto es el diagnóstico, al que le tienen que dedicar muchísimo más tiempo y recursos metodológicos es el diagnóstico, ¿sí? Si hay un buen diagnóstico, si hay una buena identificación, fácilmente podemos inferir lo que podemos hacer de intervención, ¿sí? O podemos decir, nos salió este punto problemático. ¿Cómo lo han resuelto otros? Nos está dando en automático la pauta para identificar la posible solución, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta.
eso es porque ya lo ejecutaron, ¿eh? No es no cómo lo van a ejecutar. Para eso ustedes van paso a paso, pero de repente los tiempos nos ganan y cuando armamos el informe nos omitimos mucha información de los procesos que hemos llevado, ¿sí? Fíjense, puede ser que su diagnóstico no necesariamente quede en una fase, que no sea de momento, sino al haber más de una población, pueda ser de más de una fase, ¿sí? Bien, entonces seguimos. Bueno, aquí ya describimos la parte de recolección de datos, que un poco lo dijimos, lo de los resultados me adelanté. Esta parte de redacción del informe, pero del informe de diagnóstico, un poco ya también se los comenté, que también en el diagnóstico cerramos con un informe, y es lo que les decía, similar. Planificamos, ejecutamos, analizamos y finalmente inferimos los resultados. Vamos a la propuesta de mejora. La propuesta de mejora, ya dijimos que medio la esbozamos en términos de acciones conjuntas que vamos a tener en el diagnóstico. Entonces aquí la propuesta de mejora, ¿qué debe de tener? Pues obviamente eso que dijimos que íbamos a resolver de manera conjunta, aquí tenemos que ponerle un objetivo. Porque eso que vamos a resolver de manera conjunta se llama estrategia, ¿sí? Y probablemente, si yo encuentro 3 conjuntos para resolver, entonces estamos hablando de 3 estrategias. Si de esas 3 estrategias que yo esbocé, solo puedo intervenir en una, solo es viable y es factible intervenir en una, entonces lo vamos a hacer. Porque también tenemos que justificar por qué estamos dejando fuera algunas y por qué solo nos enfocamos a esta donde yo puedo intervenir. Entonces, cada una de esas conjunciones implicará, obviamente, un objetivo. Cada objetivo implicará medir cuánto de ese objetivo. Todos, voy a resolverlo al 100%. Una meta, por lo regular, está vinculada a cantidades. En términos de, es medible, ¿sí? Debe ser o dicha en proporciones o dicha en números absolutos, ¿no? A los 20, entonces 20, 15, 1, etcétera. Tendremos, pero sí tiene que tener tiene que ser medible, una meta. Y ¿qué vamos a medir? El logro del objetivo. El logro del objetivo implica el logro de la estrategia, ¿sí? Ahora, esta es estableciendo, pues igual como habíamos dicho ya, tiene que tener técnicas, recursos, tiempos, responsables y dijimos, por sí mismo la meta nos va a dar ya indicadores a evaluar. Y ustedes con esos indicadores o esa medición tienen que indicar instrumentos. Si se fijan, pareciera que no, pero prácticamente en ambas, tanto en el diagnóstico como en el plan de mejora o la propuesta de mejora, ustedes utilizan también cuestiones metodológicas. Por eso su estructura de su documento no tiene un apartado de metodología como tal, porque la metodología viene dada en estos dos, ¿sí? Entonces, tiene que explicarse dónde se utiliza, ¿sí? Estos indicadores e instrumentos, yo les decía, los planificamos aquí, pueden quedar dichos en el plan, en la propuesta, en la ejecución también lo hacemos juntos, pero en nuestro informe puede quedar en un apartado separado, si quieren armarle un capítulo, porque tienen que decir tanto los indicadores, es decir, pueden hacer una medición diciendo, en el diagnóstico identificamos esto era lo que había inicial, y después de la intervención hay esto final. Entonces, el mecanismo en el que ustedes vayan a establecer como método, porque también lleva una metodología a la evaluación, como método de evaluación lo describen en otro apartado, o si para ustedes es más fácil irlo describiendo en conjunto, cuando hablamos de la ejecución, entonces nuestro plan de intervención va a tener 3 apartaditos grandes, ¿no?
un apartado donde digo qué planifico, un apartado donde digo cómo cómo ejecuté y las evidencias de la ejecución, y un apartado donde digo cómo estoy evaluando. Pero lo estamos haciendo desde inicio, ¿sí? Bien, creo que el tiempo nos comió un poquito, pero quiero pedirles que hagamos este ejercicio de verificación. Con lo que ustedes ya saben, porque pues sé que hay estudiantes de primero y de cuarto, digo, hay quienes van llegando y quienes ya están a punto de irse, y si podemos hacer esta revisión, ya sea con escaneando el QR, o si quieren que les ponga la liga en el chat, que podamos revisar finalmente si nos queda claro cómo armar nuestro reporte de este proyecto. De primero y de tercero me confirman que tenemos. Unos minutitos y lo más importante no es tanto que me lo tengan que mostrar, sino que verifiquen si el número de aciertos que van a tener ahí en términos del orden que sería su proyecto. Estoy segura que van a surgir dudas. Entonces, si hubiese algo, la intención era que fuera conversatorio, pero pareció monólogo este asunto. Doctora, ya estamos aquí muy aplicados. Voy a abrir el micrófono y Sí, ahorita lo voy a... Vamos a ver en el chat. Están haciendo un ejercicio para entonces las fases del proyecto. Doctora, creo que ya me equivoqué. Si yo me equivoco. entonces no fue clara la explicación. A ver, quiero Entonces pueden comentar. estar en dos lugares, ¿no? Sí, sí. De hecho, quiero comentar que en el caso de algunos estudiantes de Proyecto 3, que hicimos algún cambio este semestre, nos tuvimos que regresar justo al diagnóstico y bueno, me encanta que resonemos porque los estudiantes como los que me tocaron a mí por lo menos, se asustaron un poco porque era como retroceder, pero es muy importante que entendamos en este punto que es muy valioso que el diagnóstico esté completamente cerrado para que entonces sí podamos trabajar en el diseño de una propuesta, ¿cierto? Sí, y sobre todo que también el detalle es que no necesariamente implica intervenirlo, o sea, mostrar el ejercicio. Entonces, es preferible tener un buen diagnóstico para que haya una buena propuesta que hacer un diagnóstico malo, una
mala intervención y tener que decir, me equivoqué, ¿no? Es mejor retrasar en tiempo, pero tener la seguridad de un buen diagnóstico. Si no hay diagnóstico, no hay problema, no hay investigación. Claro. Y para los compañeros que están en primero, yo quisiera retomar esta parte que comentabas de el saber empírico, que es lo que ellos viven de forma cotidiana y que ahora van a tratar de sistematizar para identificar una de esas problemáticas, ¿no? Y definir su gran problema sobre lo que van a estar trabajando a lo largo de la maestría. Porque de pronto sí hay un montón de situaciones y como ya lo señalabas hace un momento, tienen que atender, o sea, resulta que les salen 6 problemas que son muy importantes y no por ello son viables para que logren atenderlos o analizarlos en el periodo que dura la maestría. Sí, y en ocasiones la percepción nos engaña. Por eso el diagnóstico es la manera de confirmar si efectivamente lo que yo estoy diciendo que es el problema termina siendo a lo mejor una causa. Y el problema no lo tengo visible hasta que no diagnostico. Es que ese era un punto problemático, pero no era el problema. Entonces, sí es importante saber. Por eso les digo, relativamente se ve muy lejos el momento del diagnóstico, pero en la práctica ustedes lo hacen casi inicial. A veces nos tardamos mucho en definir el problema, pero es que el problema no lo tenemos que inventar porque volvemos a lo mismo. La sensibilidad de lo que estamos percibiendo, ustedes identifican un punto problemático, ¿no? Que quizás ustedes digan, sí, pero ocurre por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, hay que iniciar con dándole un nombre, por eso digo, hay que referirlo a la parte teórica, porque a veces en la parte teórica nos queda muy claro, con razón, yo creí que era esto y el nombre real es una causa que yo creía, pero ese es el problema central. Por eso digo, tiene que ir empatado. Lo que yo estoy identificando, percibiendo, con lo que algunos teóricos ya identificaron, ya me adelantaron, y yo lo estoy viendo, incluso nombrándolo mal, ¿no? El problema que yo decía, en realidad lo que yo creí que era una causa de ese problema, es el problema central, según los teóricos. Yo lo confirmo, le doy ese nombre y lo confirmo en la parte del diagnóstico. Hasta que yo no hago un diagnóstico, yo no tengo un problema. Yo no tengo un proyecto todavía de investigación. Por eso yo les decía, esa parte de contexto y teórico es como el inicio, nada más darle nombre, pero puede ser que en el diagnóstico te confirme que no es lo que tú estabas nombrando como proyecto. Entonces hay que darle un poco de prisa de repente al diagnóstico. No sé, antes estaba en todos los semestres puesto una parte de diagnóstico, pero lo único que cambiaba era el nivel, un micro, un macro y así, ¿no? Un meso, nos íbamos. No sé ahora cómo esté organizado. Planteamiento inicial es darle nombre a eso que yo estoy identificando, pero desde el punto de vista teórico. No sé si así inician o inician con diagnósticos como iniciaban antes. No, con la reforma del plan de estudios es un solo diagnóstico y es un mismo objeto que van abordando desde diferentes ámbitos, pero es su mismo diagnóstico, ¿no? ¿Hubieron dudas? ¿Perdón? Sí, justo si hubo dudas a la hora de acomodar. ¿Te equivocaron como yo? Sí, todo. No, todo. No me asustes aquí como Ya voy al cuarto y me equivoqué en todo. Creo que tenemos un problema. Es tonto, tenemos que hacer algo. Otros niños de cama. Y con eso lo solucionamos.
Vamos a ver si de quienes nos acompañan de forma remota hay alguna duda, algún comentario. Dacil, Delia, Eva, Leti, Sinaí. ¿No? Bueno, Parece que fuimos, que van en el mismo, tienen la misma perspectiva o justo por lo que les pedían a lo mejor para su coloquio. Están tan nerviosos por lo que van a presentar que dicen, oh, ya me traigo lo que voy a presentar como lo piden. está bien. Esa era la intención, mostrarles lo que les vamos a revisar. Si no lo tienen, los que presentan después de mañana, o después de hoy, vayan preparando. Y los que no, bueno, como estamos. Y los que no, no, estamos bien. Yo creo que está en concordancia esto que hoy nos planteas, doctora, y te agradecemos mucho, como siempre, el tiempo que nos dedicas. Ya está contestando en el chat que está todo bien. Sí, adelante, que me pareció una buena charla. Ya con esto yo estoy en tercero, pues ya traigo como un bagaje y sí lo voy como sumando. Mi recomendación sería que lo pusieran en primero como la compañera, porque en mi caso cambié de asesor de primero a segundo, entonces eso trajo conmigo un cambio total de, ay, ¿qué onda? Con esto ahorita estoy entendiendo cosas de por qué cambiamos en segundo cuando hice el diagnóstico, ¿no? Entonces, si lo tuviésemos como básico en el primer semestre, incluso en la primera semana o en el primer mes, daría como más camino o más luz hacia lo que tenemos que ir haciendo a lo largo del tiempo. En mi caso, ya es como de, así ya lo hice, esto está raro. Esto que en el punto que estoy digo, ok, hay cosas que mejoran a lo mejor, pero ya es en retrospectiva, no hacia adelante, creo que pues, valdría la pena contemplarlo. Gracias. Alondra, perdón. Esta parte sí la tienen, ¿no? ¿No, Pau? ¿No la tienen en primero? O sea, esta idea de cómo caminan hacia adelante, ¿no? Sí, sí lo tenemos, pero específicamente hablar de estos enfoques metodológicos, creo que no están tan explícitos porque estamos muy centrados en la definición del problema. Entonces es como, a ver, ahorita de tu contexto, ¿qué es lo que quieres abordar? Pero podemos reconsiderar incluir esta parte. Ahora, como van ingresando, la mayoría de nuestros estudiantes te puedo decir que llegan con la propuesta ya hecha. Voy a hacer un sitio, voy a hacer un curso, no. Pero Esta es la ya solución. tienen el MOOC y tienen todo, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que nos regresamos a hablar, a trabajar con ellos respecto a la definición del problema. Entonces, igual vamos a dejar este material de la doctora Isabel, o sea, esta presentación y esta grabación para futuras consultas, que creo que vale la pena volver. Lo habíamos hecho este ejercicio con egresados y me parece que en esta generación que tenemos estudiantes de primero podría valer mucho la pena. Sí, de hecho, Sí. Por ejemplo, yo mientras escuchaba la charla iba como analizando como las partes de mi proyecto y a lo mejor cosas que pues sí ya hice porque ya hicimos el primer capítulo, que pienso que a lo mejor me puedo regresar a modificarlas ya sosteniéndome sobre esta información. Entonces sí, creo que es muy valioso, como lo dice el compañero, porque apenas vamos iniciando, entonces no te sientes tanto como de que, ay, tengo que volverlo a hacer, sino que voy ahí apenas. En cambio, por ejemplo, ellos que a lo mejor ya van en tercero o que ya van a egresar, sienten mucho como la presión de volver al principio, entonces creo que es muy bueno escucharlo cuando apenas estamos iniciando para ver todos esos problemitas que aún tenemos y mejorarlo antes de avanzar más. Pues de mi parte, muchísimas gracias y me dio gusto conocerlos, aunque no pudimos conversar realmente. Muchas gracias, doctora Isabel, por tu tiempo y nos vemos muy pronto. Estás invitada si tienes un tiempo por aquí
para venir al coloquio. Esperamos con mucho gusto presenciarlo virtualmente. Gracias, igual me quedo un ratito para escucharlos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Voy a, antes de que te vayas, bueno, ¿ya te fuiste? Ah, no, ahí está. No, aquí vivo todavía. Aquí está. Voy a tomar una captura de pantalla del fin de la sesión. A ver, hola Pau, hola José. Listo. Y detenemos la grabación.